Te voy a contar lo que me pasó, que posiblemente a vos también te pasó. Durante muchos años he ido a casa de amigos, a casa de familiares, y yo veía que en la mesa de entrada o en espacios de reunión familiar tenían al Sagrado Corazón de Jesús. Yo me preguntaba por qué al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, preparando la información para este video, entiendo por qué en muchos hogares, incluso en empresas que he visto, se expone y se venera al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy en el camino vamos a estar hablando de Santa Margarita María Alacoque, de las revelaciones principales que tuvo por parte de Jesucristo y de las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Quédate que lo vemos. En el año 1673, en el convento de la Visitación en Paray-le-Monial, Francia, Santa Margarita María Alacoque estaba en adoración frente al Santísimo Sacramento, cuando tuvo la primera manifestación visible por parte de Jesús. Manifestaciones que se repetirían durante 2 años, los primeros viernes de cada mes. Santa Margarita María Alacoque nació el 22 de julio de 1647 en Francia. Fue la quinta de 7 hijos y ya desde muy pequeña tuvo una especial predisposición a la vida de oración. A sus 9 años muere su padre e ingresa a la escuela de las Clarisas Pobres de Charolais. Ese mismo año toma la primera comunión, situación que no se acostumbraba en esa época. 2 años después, Margarita contrae una dolorosa enfermedad reumática que la mantuvo en cama hasta sus 15 años de edad. Es por esa razón que tuvo que regresar nuevamente a su casa. Margarita estaba muy enferma y no tenía cura. Buscó refugio en la Virgen María y le hizo una promesa. Le dijo a la Virgen María que si la curaba, ella se haría una de sus hijas. Y apenas selló esa promesa, Margarita recuperó la salud. Y es el 20 de junio de 1671 que Margarita ingresa a la Orden de la Visitación en Paray-le-Monial, Francia. De todas las manifestaciones que tuvo por parte de Jesús, son 4 las que se consideran las principales revelaciones. La primera revelación fue en diciembre de 1673. En esta aparición, Margarita está en presencia del amor sacramentado, y Jesús le hace descubrir las maravillas de su amor y los secretos de su corazón, así como también su amor infinito hacia los hombres. 2 o 3 meses después de la primera aparición, en el año 1674, ocurre la segunda gran revelación. Jesús empieza a descubrir sus intenciones y formula las promesas. Él quería que el Sagrado Corazón se expusiese en los hogares o se llevara en el pecho en forma de medalla. Jesús pide venerar su corazón divino bajo la forma de corazón de carne. La llaga de la lanza estará bien visible, lo rodearán llamas y lo cenirán las espinas, llevando en la parte superior una cruz. Y los que lo honren públicamente recibirán gracias muy especiales. Por el momento, Margarita no podía decir nada de todo lo que estaba viviendo, porque Jesús aún tenía mucho por revelar. En lo que probablemente fue el primer viernes de junio de 1674, ocurre la tercera gran revelación. En este caso, Jesús le pide que comulgue todas las veces que pueda, pero especialmente los primeros viernes de cada mes. Incluso también le pide que lo acompañe en la hora santa, es decir, la noche del jueves al viernes de 23 a 24 horas, para que lo acompañe en la humilde y dolorosa oración que hizo a su Padre en el huerto de los Olivos antes de su pasión. La cuarta aparición se considera la más importante, porque Margarita logra ver el gran dolor del corazón de Jesús y se establece la institución de la fiesta del Sagrado Corazón. Esta aparición ocurre en junio de 1675, es decir, un año después de la tercera gran revelación. Estaba Margarita en adoración al Santísimo cuando se aparece Jesús y le muestra su divino corazón. Margarita recibe las promesas del Sagrado Corazón
Primera, les daré todas las gracias necesarias en su estado de vida. Segunda, estableceré la paz en sus hogares. Tercera, los consolaré en todas sus aflicciones. Cuarta, seré su refugio en su vida y sobre todo en la muerte. Quinta, bendeciré grandemente todas sus empresas. Sexta, los pecadores encontrarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de misericordia. Séptima, las almas tibias crecerán en fervor. Las almas fervorosas alcanzarán mayor perfección. Novena, bendeciré el hogar o sitio donde esté expuesto mi corazón y sea honrado. Décimo, daré a los sacerdotes el don de tocar a los corazones más empedernidos. Décimo primero, los que propaguen esta devoción tendrán sus nombres escritos en mi corazón, y de él nunca serán borrados. Décimo segunda, nuevos primeros viernes. Yo les prometo, en el exceso de la infinita misericordia de mi corazón, que mi amor todopoderoso le concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes seguido la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia ni sin recibir los sacramentos. Mi divino corazón será su refugio seguro en este último momento. Esta última es conocida como la gran promesa. Jesús está prometiendo a través de esta práctica la salvación eterna. Para poder obtener la gracia de la penitencia final se debe estar en gracia para poder comulgar los primeros viernes de cada mes, durante 9 meses seguidos sin interrupción, honrar al Sagrado Corazón de Jesús y obtener de él la gracia de la perseverancia final. La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se celebra la semana siguiente a la fiesta del Corpus Christi. Todos los años la Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús nos protege, nos guía, nos abre las puertas del cielo. El Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda todo lo que Dios nos ama. Después de ver este video, se entiende por qué en algunos hogares y en algunas empresas se venera al Sagrado Corazón de Jesús. Mi nombre es Nicolás, espero que te haya gustado el video. Si te gustaría que tenga más difusión, para que lo vea más gente, ponle un like, inscribite al canal, así nos podemos ver en el próximo video, y cualquier comentario o sugerencia que tengas para ver otros videos, escríbenos.